Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos esta vez con Marcos Uzquiano. Él es jefe de protección de la EBB del Beni. Además es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación. Y nos está dando este espacio para que podamos hablar un poquito del problema que ha tenido con la destitución a principios de año. ¿Cómo estás, Marcos? Mil gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, más bien muchas gracias, ¿no? por darme la cobertura y el espacio para poder conversar sobre este tema. Como empezaba diciendo, tú a principios de año has tenido un problema con más que nada CERNAP y el problema es que te han destituido básicamente sin ninguna justificación. Entonces, ¿cuál ha sido más o menos este proceso? Porque también sé que desde antes, 2019, 2020, ya te han estado moviendo de diferentes ubicaciones, un tema de disminuciones en salarios tal vez, en beneficios. Entonces, no es algo que ha pasado solamente a principios de año, sino es una tal vez persecución, así entre comillas, que viene sucediendo ya varios años. Entonces, ¿tú cómo lo has visto y cómo ha acabado este problema? Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Creo que todo lo que ha acontecido con relación a mi destitución que ocurrió en el 31 de diciembre de 2024 es, desde mi punto de vista, parte, ¿no? de toda una especie de hostigamiento, persecución sistemática, ¿no? Que mi persona como guardaparque, en este caso, defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales, he venido ya sufriendo desde mucho antes, ¿no? Desde incluso el año 2015, recuerdo muy bien la situación que me tocó afrontar, igualmente por temas mineros en el Parque Nacional Madidi. Ya sufrí ahí una primera destitución muy similar a la que me ocurrió recientemente, en la cual igual se tuvo que hacer todas las representaciones respectivas, ¿no? Por la vía que correspondía en ese momento, ¿Y cuál ha sido logrando mi restitución. Eso ha derivado, perdón. cuál había sido la causa de la destitución en ese momento, en el 2015? Mira que tampoco la mencionaron, simplemente las autoridades del CERNAP están acostumbrándose o mal acostumbrándose en todo caso a respaldarse solamente en la resolución que les da el ministerio, que es la resolución de posesión como directores ejecutivos, para no fundamentar ni argumentar absolutamente nada, no solamente emitir memorándum de agradecimientos, pero detrás de todo eso, lo que yo recuerdo y sospecho que haya sido un motivo, es que en días pasados, semanas antes de esa destitución, los guardaparques habíamos iniciado un proceso administrativo, ¿no? A una empresa china por una actividad relacionada a minería dentro del Parque Nacional Madidi, esto allá en la provincia de Franja Tamayo. ¿Y por qué la vinculo con esta situación? Porque ya se había señalado la fecha, el lugar, la hora para llevar adelante la audiencia de inspección ocular, que debería haber sido llevada por el director del área protegida en aquel entonces, ¿no? Pero como generalmente los directores de las áreas no pueden acudir o no quieren ellos intervenir, porque es eso, no casi en ninguno de los procesos contra minería vas a ver que en las audiencias de inspección ocular, que es una atribución directa de los directores de las áreas, ellos no participan y terminan delegando esta responsabilidad a los jefes de protección. Entonces, en ese momento mi persona estaba como jefe de protección en la zona B del Parque Nacional Madidi junto a guardaparques, así que me delega el director para que yo lleve adelante esta audiencia, ¿no? Donde se notifican a los guardaparques que habían intervenido, que habían iniciado el proceso, también se notifica a los presuntos infractores, en este caso a funcionarios de la mencionada empresa china, y pues ya estaba señalada el día y la hora, como le digo, y lo más raro fue que cuando ya estábamos en medio camino, porque esto no se señala de un momento a otro, no se señala con unos días de anticipación, acorde a los plazos que establece el Reglamento General de Áreas Protegidas, pero cuando ya estábamos en camino comienzo a recibir llamadas insistentes, ¿no? Desde la unidad central del CERNAP, de la Dirección Administrativa Financiera en ese momento, que me pedían por favor salir con suma urgencia a la ciudad de La Paz. Entonces yo les pregunté para qué, cuál era el motivo. Me dijeron que no me podían decir en ese momento, que yo solamente debería salir ya, o sea, sobre la marcha, ¿no? A La Paz. Claro. Entonces incluso recuerdo haberles pedido que me instruyan eso a través del director, no como inmediato superior, quien era la autoridad en este caso que correspondía que lo haga, y me dijeron que él ya sabía, que no tendría problemas, que salga, y bueno, le dije que ya tenía fijada esta audiencia, que no podía ir. Incluso me insistieron que yo suspenda, pero ¿cómo voy a suspender si ya la audiencia es hoy, ¿no? Entonces ya yo estoy en viaje, estoy en camino, no puedo ya ni siquiera notificar
porque para suspender una audiencia yo tengo que hacer conocer a las partes y eso implica un procedimiento, ¿no? Ujú. Tengo que informar al director, el director notificar con la debida anticipación, o sea, no es que yo llamo por teléfono y decido suspender en ese momento, peor que ahí en esos lugares la conexión era bien limitada, ¿no? Entonces, finalmente yo decido apagar mi teléfono porque era mucha la insistencia que había y continúo hacia la audiencia. Llevamos a cabo la audiencia de inspección ocular, todo en absoluta normalidad. Y a mi retorno, yo estaba de retorno ya para Apolo, entonces hay un punto en el cual está próximo a Charazani, entonces yo decido, bueno, ahora sí voy a ir a la Ciudad de La Paz, ¿no? Para ver cuál era la emergencia que había, ¿no? Por qué me insistían tanto en salir. Salgo y entonces lo primero que hacen al recibirme es entregarme el memorándum de agradecimiento de servicio, o sea, prácticamente el motivo era ese, ¿no? Claro. Y obviamente que uno no termina de entender porque tú lo primero que quieres entender es cuál es el motivo, ¿no? Más allá de que te digan es nuestra atribución, agradecer los servicios o desvincular personal, uno quiere saber cuál es el motivo por qué están tomando esa decisión, ¿no? Exacto. Ahí No te me la corto, perdón. explicaron. Lo que te quería preguntar era más o menos cómo entonces se relaciona este suceso de 2015 con lo que ha pasado ahora el 31 de diciembre del 2024. Porque también mencionas, ¿no?, que no había una razón. He estado un poco investigando y hay también una cierta relación, como en 2015 había con una empresa minera china, este año tal vez es bueno, el anterior año tal vez ha sido con los incendios, o tal vez con una denuncia que era por caza de jaguares. No sé si estoy bien, cómo más o menos ha sido la del anterior año. Mira, fue curioso, ¿no? Porque ahora que ya como que estamos retomando de repente la normalidad, ya mi persona está relativamente restituido en ejercicio de mis funciones desde el 16 de enero acá en la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni. Yo me apersoné por el CERNAV a conversar con la Unidad de Recursos Humanos, ¿no? Hace un poco más de 2 o 3 semanas atrás, y donde averigüé, ¿no?, cuál era el motivo. Ya, bueno, ya todo había vuelto a la normalidad, como te explicaba, y donde ahí la persona encargada de recursos humanos me dice que la instrucción venía directamente desde el Ministerio de Medio Ambiente, según ellos, ¿no? E incluso que la jefa de gabinete, eso lo vuelve a ratificar, la jefa de gabinete del ex ministro era la que más insistía para que me destituyan, ¿no? Hacía llamadas insistentes preguntando incluso cada semana, cada mes, cuándo me iban a destituir o cuándo me iban a procesar. Entonces todo venía de allá, Marco, eso fue así literal lo que me dijo el encargado. Claro. Y le pregunté también con relación al informe, porque primero ellos emiten el memorándum de agradecimiento de servicios sin ninguna justificación. Una vez destituida mi persona, a los 3 días recién me inician un proceso sumario. Y en este proceso sumario se puede entender un poco de los motivos y las causales que ellos ponían, ¿no? Porque justamente era haber alertado sobre los incendios forestales, haber denunciado la muerte de un jaguar, ¿no?, que fue atropellado allá en Cochabamba, igualmente por una empresa china, haber publicado, por ejemplo, la gestión de seguros contra accidentes para los guardaparques de la Estación Biológica del Beni o a nivel nacional, haber incluso cuestionado, ¿no?, el accionar negligente de algunas autoridades frente al tema de los incendios, el asunto de minería ilegal y todo eso, no eran como causales que ellos enlistaban, eran cerca de 17 causales, ¿no?, que ellos ponían, Wow. incluso el haber asistido, según ellos, a eventos internacionales para según ellos, en representación de la institución y sin ninguna autorización, lo cual no era cierto. Entonces yo le pregunté a él, ¿no?, porque quien firmaba este informe para que me inicien el proceso era precisamente la Unidad de Recursos Humanos. Yo le pregunté con absoluta sinceridad porque él es una persona del pueblo de donde yo vivo, o Ok. sea, incluso hemos sido compañeros de curso con esta persona, tenemos un cierto nivel de confianza. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, no, sí, somos Claro. vecinos, incluso vivo al otro lado de mi casa en el mismo pueblo. Le digo, ¿qué pasó? Como vulgarmente nos hablamos, Choco, le dije, ¿no? ¿Qué ocurrió acá? Vi el informe que lo había firmado vos, le digo, ¿no? Claro. Y él me dijo, no, pues, tú entenderás que yo de temas jurídicos entiendo muy poco, Marco. Me dice, no, pero a mí me lo entregaron el informe hecho para que yo firme, o sea, no tenía yo otra alternativa de Wow. negarme a firmar, o sea, nunca entendí. Entonces, cuando ya tú comienza uno a atar todos estos cabos, estos hilos, entonces te vas dando cuenta que, mira, desde el 2015 hasta el último hecho, otro incidente que pasó fue que el 2018 la Central de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, la federación en todo caso, FECOMAN,
conjuntamente a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupas Katari de Franja Tamayo. El 2018 ellos como que emiten un pronunciamiento pidiendo mi destitución como director interino del Parque Nacional Madidi en ese momento, y era justamente por ese tema de minería, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese mismo pronunciamiento o voto resolutivo, ellos piden la abrogación del decreto de creación del Parque Nacional. O sea, este acecho ha sido constante, no solamente contra mi persona, ¿no? Sino contra los guardaparques, contra el mismo Parque Nacional Madidi. De ahí, mira, viene el año 2021, bueno, viene la pandemia, el 2021 mi persona retorna, porque mi persona al haber estado casi 5 años desde el 2015 hasta finales del 2019 como director interino del Parque Nacional Madidi, el 2020 viene la pandemia y yo seguía en San Buenaventura, nadie podía viajar, no a ningún lado, entonces por ese motivo yo no puedo retornar a Apolo, que era mi base, me quedo nomás por San Buena, soy rotado al Pilón Lajas y todo ese año 2020. Y en marzo de 2021 me retornan, es decir, retorno a mi zona, que era Apolo, esto en la provincia de Franja Tamayo, no me voy con los guardaparques. Al llegar allá, bueno, lo primero que hago es verificar qué actividades habían realizado los guardaparques y verificamos que ellos habían iniciado como creo que 3 o 5 procesos sancionadores contra actividades de aperturas de caminos para minería ilegal, ¿no? en el parque, en la zona del área natural de manejo integrado del Madidi, esta orillas del río Tuichi. Entonces, nuevamente, el director de turno en ese momento, una vez más, similar al anterior que ocurrió el 2015, agarra y me designa como autoridad de primera instancia. Nuevamente reitero, esta es una atribución de los directores, asistir a estas audiencias. Pero otra vez me delegan a mí como jefe de protección para que yo presida esa audiencia como autoridad de primera instancia, ¿no? Una situación que deberían hacerla ellos. Bueno, yo, ni modo, tienes tú que asumirla porque te dan un memorándum para que así se realice. Y fuimos, ¿no? Fuimos a estas audiencias y se emiten las actas, se hacen los informes, el director emite las primeras resoluciones y se comienza a sancionar a las cooperativas, ¿no? Que habían metido maquinaria y todo eso. Entonces, se multan, ellos pagan sus primeras sanciones económicas en todo caso y estábamos exigiendo la segunda parte, que era la paralización de las actividades y el desalojo de la maquinaria que había entrado dentro del Madidi en ese entonces. Y esto estaba ocurriendo entre lo que ha sido abril, mayo, parte de junio. Estábamos con estos procesos en Apolo el año 2021, reitero. Y el julio, más o menos en agosto, me comienzan a llamar. O sea, el mecanismo exactamente igual. Date cuenta, claro. 5 años, otro director nacional. El mismo. ¿Por qué? Porque igual me llama otra vez, ya era otra persona, una encargada de recursos humanos, se llamaba Miriam, no me acuerdo su apellido, pero era Miriam la señora, y me llama un día indicándome que igual tengo que salir con suma urgencia, ¿no? A la ciudad de La Paz. Exactamente lo mismo. Y lo mismo le digo, bueno, exactamente lo mismo. Entonces le digo, pero tengo mi director, o sea, yo quisiera que por favor hablen con mi director para que él me instruya o me explique o a qué se debe, ¿no? Y me dice, sí, habló el director nacional, Teodoro, ya habló con tu director, ya sabe. Entonces yo le digo, pero es que necesito yo que me informen de qué se trata, por qué, no, cuál es la urgencia. Y me dicen, no, son temas muy delicados que acá le vamos a explicar. Y casualmente ese año 2021, como todos los años ya es recurrente esto, se presentan incendios forestales en San Matías, así que piden el apoyo de guardaparques de las diferentes áreas protegidas. Entonces mi persona, junto a 7 guardaparques del Madidi y de otras áreas protegidas, salimos a La Paz para ir a brindar apoyo en el control y combate de incendios, ¿no? A la Chiquitanía en Santa Cruz, ¿no? En el área natural de manejo integrado de Matías. Entonces, ni bien llegamos a la ciudad de La Paz ese día, llegamos todos cansados del viaje, nos citan al CERNAP ahí para, bueno, darnos las directrices, las instrucciones del viaje, a contener los incendios. Y ahí esta señora, bueno, yo también aprovecho de averiguar cuál era el tema, ¿no? De por qué me llamaban con tanta insistencia y me dice exactamente lo mismo, no pasa a recursos humanos. Y otra vez la cartita. Voy a recursos humanos. Y otra vez el memorándum en este caso no era de agradecimiento, era más bien un memorándum de cambio de ítem, de traslado. Es decir, me agarran en pleno viaje y me cambian del Parque Nacional Madidi a la Reserva de la Biosfera Biológica del Beni, sin ningún justificativo, incluso ni reconocerme ni los gastos de traslado, ni nada por el estilo. Entonces yo le digo, pero ¿cómo es posible? Yo estoy de viaje en este momento a controlar incendios y a medio camino me agarran con este cambio intempestivo. Y me dije, bueno, son decisiones de la dirección ejecutiva y le comienzo a insistir, yo me molesto bastante, ¿no? Con ellos. Claro.
les pido explicaciones y les digo que para mí era realmente lo consideraba como una vergüenza que gente de la unidad central del CERNAP se preste, ¿no?, a hostigar, perseguir, en este caso, guardaparques por hacer nuestro trabajo de control contra la minería, porque para mí es eso, ya yo estoy enterado, le dije que aquí hay presiones mineras. Entonces, toda esa conversación se llevó y ella se agarra y saca y me dice, sí, es verdad, que hay pronunciamientos de los cooperativas mineros y este es el motivo, no tanto usted quiere saber, este es el motivo, y me saca 2 pronunciamientos Abiertamente, wow. donde abiertamente, y ahí lo que pedían era tal cual, ¿no?, mi cambio o mi destitución, porque de otra manera no se, como que no se responsabilizaban, digamos, ¿no? Ya habían hecho marchas los mineros en La Paz. Uf, eso es Entonces, bueno, de esa prácticamente manera una le digo, amenaza, pero no. sí, correcto. Entonces, pero como ya yo estaba en viaje, le digo, y la prioridad en ese caso eran los incendios, yo le digo, bueno, entonces voy a ir a combatir los incendios y cuando termine la situación, a mi retorno, pues yo veré la forma como me voy a mi nueva base de destino. Ujú. Entonces, en septiembre, el 24 de septiembre, yo ya me constituyo en la estación biológica del Beni. Llego acá, ya incorporado, todo bien, todo perfecto, con un nuevo equipo de trabajo, coordinando, y a menos de un mes, el mismo CERNAP decide iniciarme, al igual, ¿no? Date cuenta cómo es el modus operandi, Sí, al igual que en este último caso, me inician un proceso administrativo sancionador, ¿no? Entonces entiendo. yo digo, o sea, yo quiero entender, les digo, o sea, ¿cómo? Primero me trasladan, hay presión de los mineros y ahora me inician un proceso y quiero conocer la causa. Y la causa de ese proceso en ese momento era por una supuesta conducta errónea, algo así ellos lo ponen, que ni Ya. siquiera estaba en el reglamento interno de personal, que mi persona dice había cometido como, casi 2 años atrás, ¿no? Entonces le digo, es que esto ya es absurdo, le digo, es como que jugamos un partido de fútbol, terminamos el encuentro y después de 2 años agarran y me quieren sacar tarjeta roja o amarilla, ¿no? O Claro. sea, no tiene sentido, ¿no? Porque yo soy jefe de protección y cuando yo noto, le digo, alguna conducta inadecuada o mal comportamiento de algún guardaparque, pues lo llamo en ese momento o le emito una llamada de atención para que él sepa en el momento oportuno por qué se le está llamando la atención, ¿no? Claro, No ahí te espero un corto, año, 2 años. perdón, Sí. Marcos, y digamos, después de estas, tal vez, intentos de destitución, memorándums que han sido reiterativos en contra de tu persona, ¿has tenido algún altercado personal, digamos, con el anterior ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisberger, o con los diferentes directores que han pasado por el CERNAP? El último ha sido Johnson Jiménez, creo que todavía no han incluso puesto a alguien en el cargo desde que ha sido destituido este último. ¿Cómo ha sido personalmente tu trato con estas autoridades y cómo crees que eso afecta también a las actividades de los guardaparques o jefes de Bueno, protección, ¿no? el trato, mira, desde que posesionaron al director ejecutivo Johnson, al exdirector, en todo caso, teníamos en un principio un cierto nivel de esperanza, no confianza, yo te lo digo porque yo conocí a este señor algunos años atrás cuando era dirigente, pero al ser de la región tenía una cierta esperanza, ¿no? De Claro. que las cosas van a cambiar y que vamos a poder por lo menos coordinar, conversar los temas importantes, pero comenzó a deteriorarse la relación cuando el 2023, perdón que salte ahí un par de años todavía, me inician el proceso, el juicio los mineros, ¿no? Al guardaparque Raúl Santa Cruz del Madidi y a mi persona por denunciar, ¿no?, el intento de ingreso de maquinaria pesada al Madidi, un juicio por una supuesta difamación y calumnia. Y se comienza a deteriorar porque ahí el CERNAP agarra y lo que mejor hace en ese momento es desmarcarse del proceso, indicando que era un juicio o un asunto privado. Entonces, eso me llega a mí a incomodar bastante porque digo, lo que hemos hecho, más que mi persona, Raúl Santa Cruz en todo caso, que estaba en el lugar de los hechos en ese momento, fue tratar de impedir el ingreso de maquinaria ilegal al Parque Madrid en un campamento, ¿no? Y lo que Claro. yo hice fue replicar eso en mis redes sociales, entonces dijimos, ¿desde cuándo la defensa de las áreas protegidas es considerado un asunto privado, no? Entonces ahí se comienza a deteriorar la cosa. Con el ministro, yo ni siquiera lo conozco, ni nunca lo he conocido al señor. Y ocurre que el año pasado, cuando estaban los incendios, a raíz de las llamadas que hacían los guardaparques, primero los incendios comenzaron a ocurrirse dentro de áreas protegidas en el Parque Nacional Otuquis. Creo que no me acuerdo si fue en mayo o junio, comenzaron los incendios allá. ¿Y cuál era Y la ellos causa, pedían sabes? apoyo de los incendios, mira, que eran fuegos transfronterizos, ¿no? Que entraban desde Brasil principalmente y algunos de Paraguay. Y se tenía un sistema que se llama el SIMBE, el Sistema Integral de Monitoreo de Bosques, con el cual se deberían estar monitoreando los focos de calor cada día. Entonces nosotros recibimos una pequeña capacitación, pero ya pues,
focos de calor transfronterizos, es decir, todo lo detectaba lo que ocurría dentro de la frontera, pero no detectaba cuando el fuego, la amenaza se aproximaba desde territorio vecino, ¿no? En este caso Brasil o Paraguay. Entonces, a través de otra plataforma, que es el NASA Films, mi persona monitorea permanentemente, verifica la información de los guardaparques y hago publicaciones lanzando alertas, como alertas tempranas, ¿no? Como alertando a las autoridades a tomar las medidas, las precautorias necesarias para evitar la llegada o el ingreso de estos incendios a territorio boliviano, al Parque Nacional Otuquis. Claro. Hago un par de publicaciones y me llama el director de planificación, que todavía sigue en el CERNAP, en ese momento, el año pasado, y me dice, Marco, vas a tener problemas, ¿no? Nos ha llamado la jefa de gabinete del ministro, indicando que el ministro, el jefe, en todo caso, está molesto contigo porque tú no eres la persona indicada, no eres la instancia para estar hablando, ni denunciando, ni alertando sobre los incendios. Wow. Entonces yo te anticipo, me dice como amigo, que vas a tener problemas, mejor es que no hagas, no estés publicando, no estés denunciando, porque eso le incomoda, ¿no? Al ministro. Y bueno, yo le digo, por al final las cosas, digamos, tenemos que decirlas o atiéndanlas, no habría necesidad de alertar ni Exactamente. denunciar si se estuviera desplegando el apoyo oportuno, estaríamos locos nosotros. Total. Y así fue pasando el tiempo, y en junio, nuevamente en junio, el 22 de junio, insisto en llamarle, escribirle, mejor dicho, al director de planificación para hacerle conocer otra situación de emergencia igualmente relacionada a incendios forestales que estaban ocurriendo en el ANMI San Matías. Igual a petición de los guardaparques, porque los guardaparques me decían, Marco, ya hemos informado a nuestro director, el director ya llamó a la Dirección Nacional, pero no recibimos apoyo, hermano, y se está comenzando a propagar esto en junio, ¿no? Entonces yo le escribo al director de planificación en ese momento y él me responde porque consultó con el equipo técnico que tienen allá en el centro de monitoreo y me manda una capturita de pantalla donde me dice, mira, son 2 focos de calor, pero que no son focos de magnitud de estos 2 focos en San Matías, Minimizando ¿no? el Porque asunto, recién estaban digamos. comentando. Minimizando el asunto y le digo todavía, pero justamente por eso, ingeniero, es momento de actuar, ¿no? O sea, no esperemos que se propague porque luego va a ser incontrolable. No me respondió, los guardaparques seguían llamando, preguntando, y mira, tú ahora, y el pueblo boliviano sabe cuánto por ciento de San Matías se ha quemado el año pasado, cuántos millones de hectáreas hemos perdido a nivel nacional. Más de 15 millones, ¿no? Y sí, aproximadamente, ¿no? Son datos de 14, 15 millones que hay, y es terrible. Entonces, para mi entender, como te digo, ha sido esta actitud mía que les molesta, les incomoda, porque ellos siempre quieren que nosotros obtengamos autorización o Y que ahora, nosotros les informemos en lo del conducto regular por debajo y que ellos, bueno, informen, minimicen el tema. Aparentemente yo lo veo por ese lado, ¿no? Porque lo que hacemos es más bien, es como si yo les pongo siempre el ejemplo, es como si tu casa se estuviera quemando y hay alguien que te dice, mira, hay riesgo de incendio en tu casa, o se está comenzando a quemar, más bien uno agradece, ¿no? Y ve total. cómo apagarlo, pero en este caso también es como que el vecino se enoja de lo que tú le avisas, ¿no? Y el nuevo Entonces, ministro, Álvaro Ruiz, ¿qué te genera? mira, yo no lo conozco bueno, personalmente sí, ya tuve la oportunidad de reunirme hace un mes aproximadamente con él, conjuntamente a los guardaparques. Lo primero que me dio fue una buena impresión, no es por halagarlo ni caerle bien, porque con el anterior director ejecutivo y el anterior ministro nosotros habíamos solicitado reuniones por escritas. Fue muy difícil, con el anterior ministro no nos vimos ni las caras ni nos dimos la mano, todo lo que veíamos de él era por televisión. Y por lo menos el ministro actual tuvo la gentileza, yo digo, la amabilidad, una vez hecho el cambio, de escribirme él en persona y decirme que sí quería sentarse a conversar con los guardaparques sobre todo este problema. Sostuvimos esta reunión en La Paz con él. Se abordaron los temas planteados por los guardaparques, la situación que nosotros consideramos importante a nivel de áreas protegidas también, y se estableció, ¿no?, una pequeña acta una acta de trabajo en la cual se está trabajando ahora. No se han resuelto los problemas, pero bueno, hay por lo menos la buena intención de escucharnos. Creo que cuando una persona, una autoridad se abre por lo menos a escuchar el problema, para mí ya es una buena señal de que independientemente de la capacidad de respuesta, de resolver los conflictos, hay una oportunidad, ¿no?, de Genial. conversar. Creo que esa es una primera impresión que me deja y bueno, ahora estamos todavía sin director nacional y es lo que Exacto. también le estuve preguntando al ministro hasta cuándo se va a esperar, porque también es importante contar con una dirección ejecutiva en el CERNAP, pero tampoco nosotros por la urgencia quisiéramos que nos pongan, ¿no?, cualquier persona, como lo han estado haciendo anteriormente, a ponernos a alguien, un dirigente, gente política que solamente entra pues
desestructurar las áreas protegidas, a manosear la institución, a cobrar, qué sé yo, digamos, aportes al personal. O sea, se dedican a eso, ¿no? A mirar a las áreas protegidas como una microempresa o una caja chica, ¿no? Donde ellos Claro. tienen que sacar utilidades y ganancias, ¿no? Y creo que esa no es la función ni la misión ni del CERNAP ni de los directores nacionales ¿Y o de áreas protegidas a que ustedes como agentes de conservación o guardaparques, les han dado la oportunidad de participar en este proceso de selección del nuevo director del CERNAP? Sí, nos han consultado, el ministro nos pidió incluso alguna noción, alguna sugerencia que nosotros le hagamos llegar en esa reunión. Le dijimos que nosotros lo máximo que podíamos hacer era ponerle de antemano los lineamientos técnicos, ¿no? Como qué deberían ser, cuáles deberían ser las cualidades o los requisitos, ¿no? Que sea una persona profesionalmente calificada, con experiencia, con compromiso, vocación y neutral a este tipo de dirigentes u organizaciones vinculadas a temas de corrupción, ¿no? Entonces le dijimos que por un tema ético en ese momento nosotros no teníamos un candidato o una persona para proponer, ¿no? Él Okay. insistió en que deberíamos sugerirle y bueno, le dijimos que íbamos a pensar sobre esa situación, pero que no queríamos entrar, ¿no? Ya. En esta figura. Pero ahora, como vemos, tú sabes que al final nada es secreto, peor en Bolivia. Se Sí, sabe que hay muchos de los postulantes que es gente pues que tiene serios antecedentes, incluso uno de ellos, que no voy a mencionar el nombre por un tema de responsabilidad, no te preocupes. pero es público, que tiene antecedentes incluso de narcotráfico, tiene Wow. antecedentes de corrupción aquí en la misma población de San Borja. Entonces nos conocemos, pues en los pueblos todo el mundo sabe quién Claro. eres, ¿no? Entonces, y nos preocupó muchísimo en un determinado momento saber que una de las potenciales posibilidades para el nuevo director ejecutivo era precisamente él. Entonces nos alarmamos y nos Wow. preocupó muchísimo. ¿Sí? O sea, es como que si realmente estuvieran buscando ese tipo de elementos, ¿no? Al peor. O que las Claro. organizaciones al peor. O sea, es como que si en Bolivia de verdad no hubiera gente idónea. Yo le escribí al ministro así en privado y bueno, él me dijo, no, sí, era una propuesta, no era nada definido, y también le compartí, ¿no?, los antecedentes de esta persona para que él tome su decisión. Si conociendo estos antecedentes él lo designa, bueno, sabrá pues asumir su responsabilidad porque lo hace, ¿no? Pero yo confío mucho en el buen juicio y en el sano criterio que él tenga. Y actualmente seguimos en eso, ¿no? Y así hay mucha gente, ex ejecutivos, hay dirigentes que están queriendo proponer, habiendo tanta gente de repente sana, idónea, que pueda ocupar este cargo. Y finalmente, al final le dije de que si es que no se va a resolver todavía, esa fue una sugerencia a nivel de los guardaparques, que se nombre un director interino, ¿no? Claro. Creo que a nivel de las áreas protegidas, incluso le hice notar de que ya se tiene guardaparques, jefes de protección con mucha trayectoria, mucha experiencia, ¿A ti en te los cuales el gustaría mismo algún Estado. momento ser director de esta instancia? Mira, es algo que lo hemos analizado, no me ofrezco ni me excuso, pero consideramos todos, ya hemos analizado hasta el caso, que no es el momento Ok. de asumir por los diferentes aspectos, temas políticos de por medio, el tiempo, la coyuntura que actualmente, pero sí salió un desafío interesante que en algún momento cualquier guardaparque queremos poner de repente a prueba la capacidad que existe dentro de las filas del cuerpo de protección y demostrarle al Estado, al pueblo boliviano, que sí los guardaparques podemos tener esa capacidad para manejar adecuadamente las áreas protegidas, pero no queremos entrar, más bien queremos confiar en que sí el Estado va a respetar la norma, va a seleccionar a los mejores elementos profesionales en todo caso, porque los guardaparques no tenemos formación académica, te soy muy Entiendo. sincero en ese aspecto, Claro. ¿no? Pero Eh, también nos preocupa mucho porque cuando el guardaparque de repente quiere postularse, te salen, ¿no? Pero no sos profesional, no sos claro. académico. Cuando ellos quieren poner a un director nacional, no importa si sea bachiller o no, pero te lo ponen ahí, ¿no? O sea, Entiendo. disculpame la palabra, cualquier pícaro, así, te lo ponen Entiendo, sin sí, vuelta sí, que dar, claro. ¿no? Entonces, es eso lo que a veces nos hace pensar a nosotros en que si nosotros como guardaparques no lideramos este proceso, no estamos pendientes y alertas a lo que va a pasar, pues va a seguir ocurriendo lo malo, ¿no? Yo Como creo que quien dice, es ¿no? exacto, exacto. Sí, yo creo que va por ese lado. Entonces, estaría bueno tal vez en algún momento ver a un guardaparque siendo director del CERNAP. Marcos, te hago una pregunta que va a mezclar muchas cosas y tú ves más o menos cómo me la puedes responder. Es un poquito profunda, pero lo que te quiero preguntar es, tú con tu experiencia dentro de el CERNAP, conociendo también las instituciones que regulan el tema ambiental de áreas protegidas y demás, ¿cómo funciona esto de la minería ilegal
cómo funciona el tema de avasallamiento, los incendios, el tráfico de tierras, y cómo se vincula también con las instituciones gubernamentales, como tanto el CERNAP, el INRA también está muy metido, la corrupción es muy fuerte. Entonces, ¿cómo es este marollo, digamos, de actividades ilícitas que al final ocurren tanto en los parques como en las propias oficinas gubernamentales? Mira, es algo que ya tiempo atrás que nosotros venimos poniéndolo de manifiesto y es uno de los fundamentos por el cual nosotros no queremos precisamente que haya intervención directa de organizaciones sociales ni de dirigentes para poder posicionar al nuevo director ejecutivo. ¿Y qué es lo que se mira en este aspecto? Tanto minería, llámese legal o ilegal, hablemos de asentamientos ilegales, avasallamientos, incendios, etcétera, ¿no? Desmontes, deforestación y todo, ¿no? Porque esta política o esta forma de hacer política de repente a nivel nacional es la que ha llevado a este quiebre institucional, no solamente del CERNAP. Por ejemplo, ¿no? Quienes están a cargo del INRA, ¿no? Son todo mundo, todos sabemos que hay organizaciones como la CSUCB, están los interculturales, quienes avalan a los directores ejecutivos de estas entidades, ¿no? Lo mismo pasa con la ABT. Por su lado, también el CERNAV es como que si se hayan entregado los ministerios, viceministerios o instituciones a estas organizaciones para que ellos dispongan qué autoridad van a poner o qué persona va a ocupar estos cargos. Entonces, cuando estas personas entran avaladas, desde ya entran condicionadas, pues, ¿no? Por ejemplo, en el tema igualmente de la AJAM, ¿no? Son los mineros, el ministro de Minería ponen un minero como ministro de Minería, entonces, ¿qué Claro. capacidad de control y de fiscalización va a tener? Entonces, es ahí donde nosotros no entendemos, ¿no? Si aplican esa lógica, por ejemplo, a veces incluso con el tema de transporte suelen poner a un chofer o a un dirigente de los transportistas. Entonces nosotros decimos, en tema de áreas protegidas, ¿por qué no pensar en la posibilidad de poner un guardaparque? ¿No? Si vamos a aplicar esa lógica, ¿no? De que para minería vamos a poner un minero, para transporte van a poner un transportista, o qué sé yo, para el INRA van a poner un intercultural que anda siempre buscando dónde avasallar o dónde asentarse. Claro. Entonces, pues qué interesante sería analizar esta otra posibilidad. Entonces, creemos de que esa es como que para nosotros la madre de los males que está pasando actualmente en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Y por qué te digo? Porque son estas autoridades, estos vínculos cancerígenos que se han dado a nivel de las instituciones públicas que impiden hacer un control efectivo, porque el Estado tiene desde mecanismos jurídicos, institucionales, coercitivos, administrativos, para poder ejercer un control absoluto dentro del territorio, no solamente en tema de minería, incendios, deforestación, avasallamiento. Pero no podés entender cuando un área protegida, la más biodiversa del mundo, en todo caso el Madidi, Claro. es invadida por mineros ilegales, que no son más de 10 empresarios quizás que están metidos ahí adentro, en diferentes lugares, con diferentes, entre comillas, comunidades, organizaciones, y que Con- todo un Estado se vea imposibilitado de frenar eso, ¿no? De no poder por lo menos brindar un apoyo efectivo a los guardaparques. Ahí cerquita del Madidi, en ese sector, se tiene todo un regimiento de infantería mecanizada, ¿no? Del ejército boliviano con más de 300 soldados, digamos, ¿no? Que está a menos de 20 kilómetros del Parque Nacional para y que solucionar para eso. encima, claro, y tienen todavía el eslogan que se llaman Centinelas del Madidi, ¿no? Yo de Buah. verdad los respeto, admiro mucho, tengo muchos amigos militares, pero sé que no depende de ellos, sé que hay todo un conducto regular, no hay normas que deben seguir, pero entonces digo, cuando el Estado tiene esto, tiene además policía, tiene los mecanismos jurídicos, institucionales para ejercer ese tipo de control, es porque algo Falta pasa, ¿no? voluntad. Es porque realmente hay falta de voluntad, pero también hay complicidad, ¿no? Mm, Porque no es un secreto para nadie, por ejemplo, que en estos temas de minería ilegal, los mismos comunarios te dicen, ¿no? Pero hay un compromiso interno donde nos han dicho que mejor que aprovechemos nosotros, ¿no? Con los empresarios antes que vengan los gringos, antes que vengan los de afuera, ¿no? Así que wow. hay ese trato interno. Entonces han establecido trancas y, bueno, los guardaparques hacen informes, piden apoyo y nadie les tira bola, ¿no? O sea, por eso te digo, han dejado solo a los guardaparques y es un camuflaje, ¿no? Los guardaparques y ahorita en el Madidi, por lo menos yo entiendo, deben ser más de 30 procesos administrativos que han llevado en los últimos 2, 3 años. Y nada pasa, ¿no? Los mineros pagan su multa, siguen adentro, no hay desalojo de la maquinaria. Desde hace más de un año entiendo que hay un plan de intervención a la minería ilegal que ya está en el CERNAP, no lo aplican. Las veces que interviene la JAM, siempre interviene en coordinación con los mineros, van al lugar, hacen operativo, es solamente un simulacro el que hacen, esa es la lectura que yo tengo, capaz me gane
otro proceso más por esto, pero es la realidad, es lo que yo he visto. Entiendo. Y con relación a los incendios, lo mismo, ¿no? Porque además de ver toda esa inacción por parte de algunas estructuras de Estado, también hay un tema de conciencia y de responsabilidad social. Es decir, no es solamente acá el gobierno, el malo, ¿no? Como queremos hacerlo ver, son las autoridades, son los, qué sé yo, ineficientes, inoperantes, pero también hay un tema de responsabilidad de la sociedad civil, ¿no? Somos demasiado tolerantes, permisivos, nos hemos acostumbrado en muchos casos, ¿no? A ser parte de ese tipo de irregularidades y a no denunciar, o a conformarnos en que nadie va a hacer nada y bueno, el problema va creciendo y lo triste es que esto va repercutiendo en el estado de conservación y manejo de este patrimonio Exactamente. natural del pueblo boliviano, ¿no? Afectando las condiciones ambientales, naturales, por ejemplo, la provisión de agua limpia para las comunidades, la contaminación de los ríos, ¿no? La contaminación del aire en épocas de incendio, entonces que afectan no solamente ya al ambiente, sino a la salud, a la economía del pueblo boliviano. Entonces, eso es lo que de verdad de fondo nos preocupa muchísimo a nosotros. ¿Y cuál es desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cuál crees que es el problema que se debería resolver con prioridad? Me mencionas muchas veces el tema de la minería en el Madidi. Yo creo que sí es una prioridad. Tal vez los incendios, ahora que otra vez vamos a llegar a agosto, tal vez, y se vuelvan a quemar tantas millones de hectáreas. ¿Tú qué crees? ¿O crees que el tema institucional es realmente lo primero? Para mí lo clave es lo institucional, ¿no? Porque resolver el tema de la minería ilegal pasa mucho por la voluntad política y la voluntad institucional, ¿no? Entonces, si no resuelve ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, en áreas protegidas, ¿cómo resolvemos o cómo recuperamos la institucionalidad del CERNAP? Es haciendo este tipo de cambios necesarios que ya no permitamos esa injerencia política de organizaciones, dirigentes, porque solamente así vamos a poder de repente reconstruir este proceso, porque no va a ser tampoco cambiando director que vamos a resolver el tema de institucionalidad, pero parte mucho de ese aspecto, ¿no? Y las voluntades políticas a nivel de senadores, diputados, pues tristemente tenemos representantes, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados, o sea, los mineros tienen pues sus representantes allá arriba, ¿no? Que lastimosamente los respaldan. A Claro, mí me llama mucho la atención, son pocos los senadores, los diputados que hablan de medio ambiente, ¿no? Todo el mundo habla de política, hablan de muchas cosas, ¿no? Incluso economía, ahora sí. se habla mucho del litio, pero no tanto desde el enfoque de la problemática ambiental. Los que están hablando de la problemática ambiental son la sociedad civil, son los Exacto. colectivos, pero a nivel de los diputados, los senadores, ellos solamente están viendo cuánto de ingresos nos puede dejar, si los contratos están bien o mal hechos. Entonces, el tema ambiental todavía se lo sigue relegando y si no fueran, como te digo una vez más, los colectivos, la sociedad civil y sus instituciones que se manifiestan en un determinado momento, pues aparentemente todo pasaría en silencio, ¿no? Entonces, para mí Claro. es una situación muy crítica y si me tocaría escoger entre lo que es minería ilegal, avasallamientos, incendios, pues yo te diría, ¿no? Que en este caso las tres son claves porque pasan en diferentes contextos, en diferentes lugares y hay que buscar los mejores mecanismos, ¿no? De cómo, primeramente, prevenirlos, luego cómo, obviamente, manejar estos conflictos dentro de las áreas protegidas y ojalá que se puedan tomar las acciones desde el más alto nivel, pero también con un acompañamiento de la sociedad civil que es determinante, pero no solo por redes sociales, ese es otro elemento, ¿no? Claro, Que que todavía en sea con Bolivia acciones. son pocos con acciones, ¿no? Porque creemos que con darle un like, que con compartir, digamos, la Sí, noticia, ya hemos hecho lo nuestro y que vamos a salvar el mundo con eso, ¿no? Creo que necesitamos ser más activos, más reactivos como sociedad civil y demostrar al Estado, pues, que también es nuestra salud, es nuestro bienestar, el bienestar de nuestras actuales y futuras generaciones que está en juego y que por eso estamos en las calles, quizá marchando, quizá protestando de manera pacífica, obviamente, responsable, pero haciendo sentir y escuchar nuestros derechos. súper. Y para un poquito seguir en este tema de las actividades, ¿cuál es la que presenta más riesgo en el corto plazo para ustedes, los guardaparques, tal vez también para defensores del medio ambiente? Pasaba lo de Francisco Marupa hace algunas semanas, que ha sonado mucho en las noticias y demás. Tal vez me puedes dar tu opinión sobre eso, pero ¿cuáles son las actividades que realmente son muy riesgosas ahora para ustedes? Mira, son diferentes niveles de riesgo, ¿no? Creo que el mayor riesgo para un guardaparque, lo ratifico, ¿no? Es precisamente aquellas bandas criminales o grupos de personas que están vinculadas, sea a actividad minera ilegal en áreas protegidas, sea al tráfico de tierras o en todo caso al tráfico o cacería de fauna silvestre, ¿no? Que ya lo Narcotráfico hemos también visto me que imagino, existe. ¿no? Narcotráfico, sin duda, no hay mucha, el TIMNI, por ejemplo, no tiene fuertes afectaciones, ya no es secreto para nadie, no las pistas clandestinas en el norte mercado, incluso en áreas protegidas como
cerca de Cailla, por ejemplo, tengo entendido que también se han detectado puntos. En diferentes partes de Bolivia el narcotráfico está generando un sistema de inseguridad, ¿no? Que mucho peor en estas zonas, ¿no? Por ejemplo, acá por el Beni, por la Amazonía. Entonces, pero considero que estas actividades, no puedo decir esta en particular, porque todas están interconectadas, ¿no? Ok, Hay una interconexión entre lo que es minería ilegal y lo que viene a ser, por ejemplo, el tráfico de fauna silvestre o lo propio narcotráfico versus tráfico. O sea, hay cosas muy vinculadas, no es que solamente van a una actividad en específico, ¿no? Entonces, creo que es importante prestarle la debida atención y por eso es que vuelvo a insistir en la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reforzar y proteger a quienes protegen estas áreas protegidas. En este caso son guardaparques, son comunarios, líderes, lideresas indígenas que estamos en esta defensa. No digo que soy el único porque a veces piensan que es un concurso de protagonismo esto y no lo es, ¿no? claro. En ningún momento estamos pugnando por quién hace más o menos. Creo que cada quien hace lo que puede desde su ámbito de defensa, su plataforma, y creo que eso es importante que el Estado y la sociedad entiendan, ¿no? Que tenemos que reforzar, tenemos que fortalecer, principalmente guardaparques en este caso, lo digo porque soy parte de estas líneas de protección y porque veo, ¿no?, las condiciones en las cuales trabajan actualmente los guardaparques a nivel nacional, Claro. en condiciones precarias, mal estado de campamento, falta de insumos, ¿no?, para combustible, gastos operativos, sin seguros de vida, por ejemplo, completamente descuidados, sin el apoyo institucional. Entonces creo que es importante que se le dé esa relevancia, que se reconozca ese rol estratégico de los guardaparques para proteger y conservar este patrimonio del pueblo boliviano, y esa misma importancia que se le dé también a los pueblos indígenas, a las comunidades, porque hay algo importante que yo siempre lo menciono. Cuando hablamos de áreas protegidas, no solamente nos estamos refiriendo a fauna, flora y la magnífica biodiversidad o paisajes espectaculares, también estamos hablando de pueblos indígenas, ¿no?, en situación de alta vulnerabilidad que habitan estos espacios. Entonces, no es solamente fortalecer y mejorar estas condiciones de los guardaparques en las áreas protegidas, sino también generar todos los mecanismos, los programas y proyectos para tratar de mejorar y atender las necesidades de esta gente que vive dentro, ¿no?, que son, en todo caso, también guardianes, pero si van a estar en esa situación de vulnerabilidad, de pobreza, de abandono, pues van a ser altamente vulnerables cuando venga un minero, cuando venga un avasallador, ¿no? Y se van a prestar por necesidad humana a ser muy volubles a este tipo de Exacto. situaciones. Entonces creo que tenemos ahí ese gran desafío y esa gran responsabilidad. Súper. ¿A ti te gustaría, entre todo esto, volver al Madidi o crees que presenta un riesgo demasiado grande? Mira que me encantaría, el Madrid tiene dos zonas, una que es la zona A, otra que es la zona B, pero yo estoy plenamente convencido, ¿no?, que mi retorno al Madrid podría convulsionar la región por el tema minero, por la gran fuerza que le han dado a la actividad minera ilegal, ¿no?, Ujú. principalmente en Apolo, donde era mi base. Yo soy oriundo de San Buenaventura, en la provincia de Bella Iturralde, ¿no?, acá cerca nomás del Beni, entonces donde yo básicamente he crecido, me he formado como guardaparque. Me encantaría porque además está mi familia, es mi territorio, y toda la Amazonía, ¿no?, que yo la considero parte de mi vida. Aquí en la Estación Biológica del Beni me siento sin duda muy acogido, me encanta la zona, me encanta el trabajo acá, es un equipo humano muy comprometido, un área pequeña, no tiene los mismos conflictos del Madidi, pero también hay grandes amenazas, así que estamos trabajando muy bien, y si en el futuro se da esta posibilidad de volver al Madidi, lo podría considerar más de una vez por este factor que te digo, ¿no?, de siempre el tema de conflicto y amenaza que actualmente existe. Creo que Apolo para mí, Apolo igualmente, reitero, es un pueblo hermoso, tengo muchos amigos allá, pero lastimosamente la minería ilegal ha tendido sus tentáculos por diferentes Mm, lugares en las comunidades donde hay mucha gente que ahí sí me la tienen jurada. Y no es un tema de miedo, es un tema de seguridad, ¿no? No siento las claro. garantías, ni en el ámbito personal, ni familiar, ni mucho menos las garantías por parte del Estado en esa zona, donde, como te digo, la minería y muchas otras actividades están proliferando sin ningún control, y esa es una muestra por el cual los guardaparques allá no pueden ahora ingresar a hacer sus inspecciones, por ejemplo, una actividad minera, no tienen que Claro. pedir permiso ¿Dirías que a los simplemente mineros el para... Estado no existe ahí? Sí, yo te diría que no existe, porque los veo a los guardaparques solos en su lucha, no solamente la única presencia de Estado allá son los guardaparques. Tenemos la presencia física del ejército, pero que no tiene, como te digo, no sé qué es lo que falta y No accionan, algo falta digamos. Claro. no accionan, pero para ese accionamiento entiendo que ellos actúan en función a norma, constitución política del Estado. O sea, hay algo que supongo que no lo hacen por eso, no quiero pensar que no lo hacen porque no quieren, ¿no? Lo Entiendo. mismo la policía.
La policía en Apolo igual es muy reducida en sus capacidades, entonces creo que bajo esas condiciones, pues por eso digo que el Estado tiene mucha responsabilidad en todo esto. Entiendo. Y no quiero sentir, la verdad, que crean de que porque tienen guardaparques, 13 guardaparques, 12 guardaparques allá, la responsabilidad es nuestra, o porque tenemos 300 guardaparques a nivel nacional, pues somos los únicos que tenemos que defender y proteger las áreas protegidas. Creo que aquí es un rol del Estado, es un patrimonio del pueblo boliviano, de la humanidad, que son nuestras áreas protegidas, y el deber es absolutamente de todos. Súper. Una última pregunta. Hablabas de que muy pocos políticos hablan del tema medioambiental, todos están concentrados tal vez en lo que es más mediático, economía, política, en este tipo de cosas. ¿Tú has podido tener incidencia tal vez en la creación de algunos proyectos de ley? ¿Has tenido comunicación con algunos diputados? ¿Se los escucha a los guardaparques? Y tengo un par de ejemplos, digamos, que incluso son leyes que van en contra de del propio medio ambiente y del cuidado, que eran un proyecto de ley de flexibilización contra la protección de cabeceras de agua, y hay otra que es la suspensión de la verificación de la función económica social, casi por 2, 3 años, además que pueden afectar al turismo y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la incidencia de los guardaparques en este tipo de decisiones? Ya no tanto en instituciones públicas como el CERNAP, ya veo que es casi nula por lo que me cuentas, pero con política dentro de la Asamblea tal vez, o con otras partes del Ejecutivo. Mira, yo no quiero dejar la percepción de que como que estuviera yo en contra del CERNAP, ¿no? Para empezar, siempre soy muy agradecido con la institución porque creo que es la institución que me ha abierto los brazos y me ha permitido llegar a ser el guardaparque que soy, o el defensor que soy, muy a pesar de los problemas y las dificultades que ha afrontado la institución. Para mí vale mucho más que el oro. Tal vez el problema está en la forma de su administración, su manejo, las personas, ¿no?, que suelen pasar por estos cargos. Pero ya yendo a tu pregunta, ¿no? Creo que cuando yo veo, por ejemplo, ¿no?, que se va a debatir una ley del Día de las Comadres en la Cámara de Diputados, o cuando veo que se está priorizando una ley para anular o para revisar o replantear, qué sé yo, la función económica social en propiedades que han sido, no sé, pues ganaderas o cosas así, Claro. o por el otro lado, como te digo, cuando veo a los medios de comunicación más preocupados en la farándula, en los cumpleaños de los políticos, o en cosas que son de ir y venir en el diario convivir político del país, y el tema ambiental queda relegado a un, no sé si siquiera segundo plano, ¿no?, capaz un tercero o quinto plano, porque eso se refleja, no es solamente una percepción mía. Cuando tú puedes ver el presupuesto general del Estado, solamente te lanzo esto para que lo vea o el pueblo lo vea, veamos en el porcentaje que el Estado le asigna a medio ambiente, ¿no? No llega ni al 0,5%. O sea, ni Wow. siquiera al 0,5%, no llega el presupuesto para medio ambiente. Pero comenzamos a comparar con otras actividades, otras, digamos, otros rubros, ¿no?, como las actividades extractivas, ¿no? Para minería estamos bordeando el 10% en el presupuesto general del Estado. Entonces, ahí te puedes dar cuenta, eso es una radiografía clarísima de cuáles son nuestras prioridades a nivel nacional. Ahora, nosotros no estamos pidiendo pues lo imposible, decir, bueno, que el medio ambiente sea lo más importante, no, pero por lo menos, a ver, demos una muestra de que lleguemos a un 1% por lo menos, o a un 2% del presupuesto general del Estado. ¿Podemos hacer eso? ¿Se podrá? ¿Será factible? ¿No factible? Pero considero que estos son los verdaderos problemas, que ahí no se le da la importancia. Como guardaparques, nosotros tenemos nuestras capacidades muy limitadas de hacer ese tipo de incidencia, pero lo hemos conversado justamente 17 y 18 de marzo. Vamos a tener una asamblea extraordinaria a los guardaparques para hacer un análisis integral, ¿no?, de esta situación. Ya creo que estamos bastante grandecitos, muchos ya envejeciendo en este cargo, y consideramos muy importante de repente optimizar estas capacidades de incidir políticamente. No quiero decir con ello entrar a la política, hacer campaña, no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer, Claro. pero quizá de comenzar a tener esa capacidad, ¿no?, de proyectar una visión distinta de país, un modelo de desarrollo sostenible que sea equilibrado con las necesidades de crecimiento económico, desarrollo que tiene nuestro país a nivel nacional, pero también que sea armónico, ¿no?, con la conservación de nuestra biodiversidad. Nosotros siempre decimos, escucha, ya, bueno, si el Estado tiene la obligación, la necesidad de explorar, aprovechar los recursos estratégicos para el desarrollo nacional, pero que lo haga, pues, utilizando la mejor tecnología posible, minimizando al máximo los impactos ambientales negativos que estas actividades puedan generar, ¿no?, o tratando de no entrar en lo que son las áreas protegidas a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que eso es importante también destacarlo. Nuestras áreas protegidas, con toda su magnífica biodiversidad, pues no ocupan más del
quizá 20, 23% a nivel de todo el territorio, hablando de áreas protegidas nacionales y subnacionales. Entonces consideramos que es muy importante esta incidencia, que los nuevos, los nuevos actores políticos que vayan a venir tengan un mínimo de conciencia, de empatía, ¿no? Porque no hablan, o sea, ahorita todo el mundo habla de sus alianzas, coaliciones, tratan de estructurar eso, unos peleando internamente a nivel de cada frente político, pero todavía no he escuchado propuestas claras, ¿no?, de los nuevos candidatos, por lo menos, o generarse un foro de debate para hablar de estos temas estructurales que son claves a nivel de medio ambiente. No se ha planteado. Los medios de comunicación, no sé, acá tenemos muy limitado acceso, ¿no?, a ver qué es lo que está pasando en medios de comunicación, para ver si alguien ha planteado un debate que incorpore, ¿no?, estos componentes ambientales en la nueva agenda política de Bolivia. Entiendo. Buenísimo. Yo aplaudo mucho y celebro esa iniciativa. Creo que después del 17 y 18 de marzo me encantaría volver a hablar contigo, en realidad para ver cuál es la conclusión de eso, ¿no? Y sí, estoy completamente de acuerdo que desde ese lado, desde la parte ambiental, que realmente están de primera mano con todos estos problemas que sufre nuestra amada Bolivia, tienen que estar también tiene que tener su voz dentro de la esfera pública. Entonces estaría buenísimo si lo podemos discutir una vez concluyan eso, y yo feliz. Mil gracias por el tiempo, querido Marcos. Ha sido un gusto hablar contigo. Realmente me has abierto la cabeza con algunas cosas que no acaba de entender. Sé que a la gente le va a gustar mucho escuchar esto. Entonces te dejo para que des un mensaje, tal vez de concientización, más que nada a los jóvenes, que es nuestro público principal, para ver, y también en general lo que tú quieras decir. Mil gracias de nuevo. No, claro que sí, más bien agradecerte a ti, como te decía en un principio, ¿no? Para nosotros siempre es una ventana, una oportunidad tener este tipo de espacios y cobertura que nos dan para poder mostrarle al pueblo boliviano, a la sociedad y en particular, ¿no?, a los jóvenes, que a veces los miramos muy distantes o quizá no con un enfoque muy distinto, ¿no?, respecto a los problemas ambientales. Y evidentemente el movimiento ambiental en Bolivia, mi percepción personal es que se ha fortalecido, y se ha fortalecido a raíz de repente de la crisis climática que ya venimos afrontando, la crisis que venimos también conllevando los defensores ambientales, ¿no? Creo que ha empoderado un poco más a la sociedad civil, y eso es importantísimo. Queremos verlos pero más activos, más comprometidos, no tanto por ese apoyo que nosotros necesitemos digamos, de ellos o de ustedes en todo caso, ¿no?, sino por un tema de compromiso y conciencia con lo que somos, con lo que queremos para nuestro país, para nuestras actuales y futuras generaciones en términos ambientales. Creo que la sociedad civil tiene, ¿no?, la capacidad de elegir, o los políticos en todo caso dependen pues de la sociedad civil en todo aspecto, porque va a ser el voto el que va a definir. Entonces creo que ahí tenemos una gran responsabilidad como pueblo boliviano de condicionar a las nuevas autoridades nacionales, departamentales o municipales que vengan a tener un grado mayor de responsabilidad, de implicancia. Y es el llamado que yo quiero hacer institucionalmente también dentro de las mismas estructuras de Estado, llamar a las autoridades a la reflexión, a que entendamos de que ningún sistema económico productivo ni ningún modelo de desarrollo de ningún país en el mundo puede desvincularse o desconectarse de la importancia de proteger y cuidar la madre tierra, nuestra biodiversidad, nuestras áreas protegidas. O sea, todo tiene que ser un equilibrio, ¿no? Creo que ese es el principal desafío que vamos a tener todos. Y nuevamente esa invitación a que acompañen, a que siempre estemos atentos, viendo la mirada de las áreas protegidas, viendo la mirada de los pueblos indígenas, los guardaparques, las preocupaciones que nosotros exteriorizamos a través de este tipo de espacios. Eso es importante. Este evento del 17 y 18 no es un evento político, eso quiero ser muy claro, es un evento en el cual vamos a hacer un abordaje integral de la problemática, y donde también parte de ese abordaje seguramente tratará de entender un poco cuál será esa dinámica, o cómo nosotros desde la mirada de guardaparques podemos sugerir o proponer algo a las nuevas autoridades políticas que vayan a postularse para seguramente estas elecciones que vengan. No estamos definiendo preferencias, militancias ni nada por el estilo, pero consideramos que es importante el debate ambiental en los niveles de toma de decisiones políticas a nivel nacional. Listo, pues muchísimas gracias, Marcos. Igual, abrir el canal para cuando ustedes lo necesiten, creo que es una causa importante, y siempre desde buscando la verdad, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerte por tu tiempo y por la voluntad de compartir esta charla. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.